Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, el efecto velcro. No sé si les ha pasado que hay momentos, situaciones, circunstancias en las que te conduces por tu cotidianidad y de repente te das cuenta que algo te llamó la atención de una forma inusual, que una persona, un contacto con alguien, el ver un objeto en un aparador, el de repente encontrarte una cosa aleatoria en la calle, te genera un tipo de inquietud, de interés. Y te das cuenta como de repente en algunos momentos de tu vida dices, no sabía que lo necesito. Pues eso es parte de este fenómeno velcro. El momento en el que algo se vincula contigo o te vinculas tú, mejor dicho, con ese algo, sea un lugar, sea un objeto, sea una persona, sea una mera idea. Este efecto velcro es un proceso psíquico profundo, muy inconsciente, no es un término todavía formalmente estipulado en la teoría psicoanalítica o en la teoría del apego, no lo hay, pero sí es esta tendencia que se tiene anímicamente a generar un vínculo con algo, con un objeto cosa, con un objeto persona. Y tiene que ver precisamente con heridas, vinculaciones, procesos afectivos que tienen cierta fractura, cierta escisión, cierto corte, con procesos de vinculación que de repente no han terminado por funcionar y madurar. Es decir, yo estoy pasando por distintos procesos afectivos y de relación con personas, con lugares, con trabajo, y de repente esas relaciones empiezan a sentirse un poco endebles, un poco frágiles. Lo que pasa en este aspecto anímico es que los vínculos afectivos están llenos de tensión, están llenos de energía, están llenos de una fuerza constante de reciprocidad y de estar alimentando la dualidad que conecta objeto con objeto, yo con alguien más. Entonces, uno de estos procesos o varios de estos procesos están debilitados, han perdido parte de esa fuerza. Y lo que pasa es que como se está depositando una energía ahí y está media dañada la ruta o el destino, se recapturan parte de esas energías, se vuelcan hacia sí mismo y empiezan a tener esa tendencia de velcro. ¿Qué es el velcro? Es esta tela o esta fibra que tiene como particularidad tener como unos ganchitos que se tocan, chocan con otra cosa, con una tela, con otra tela, y se amarran ahí, se fijan a esa tela. Entonces, cuando yo estoy pasando por esos procesos anímicos que tienen cierta debilidad, que tienen cierta herida, que tienen cierta fractura, se reagrupan otras y sobre todo vínculos que no he trabajado o que he descuidado en algún momento de mi vida y empiezan a tener esa tendencia a engancharse de donde pueden, de donde se encuentran. Incluso en procesos de relaciones, en procesos terapéuticos, en procesos de interacción con figuras que son coincidentes, que son cotidianas, se puede detonar este efecto velcro. Yo tengo dañada alguna área de pareja, por ejemplo, y estoy conviviendo con alguien. Y llega un momento en el que, como por un flashazo, empiezo a imaginarme un tipo de relación un poco más amorosa con este alguien. Ahí se enganchó ese efecto velcro. No estamos en una dimensión de apego, no se está construyendo una identificación, no estamos en un proceso de construcción de vínculo. Es más bien mi necesidad afectiva, mis momentos y emociones pulsionales, las que tenían un trabajo y que por un momento tuvieron una caída en la energía y apareció un alguien que estimuló esa energía, ese influjo, esa cantidad de afecto. Y por efecto velcro, esta intensidad que yo no había podido elugubrar, que yo no había podido elaborar, que yo no había podido depositar, se engancha a esa persona. Y aparece este nuevo vínculo, que no necesariamente es por el objeto en sí, por la persona en sí,
ni por el momento que estoy generando con esta persona, sino por el momento emotivo, afectivo, que mi energía pulsional, que mi energía psíquica tenía en deuda con esa reciprocidad que yo necesito tener de un objeto de amor, de un objeto de identificación, un objeto de sostén. Entonces me vinculo con esa persona, con ese objeto, en ese momento en el que por algo ese momento, ese objeto estimuló esa falta, esa herida, esa deficiencia que yo tenía en mis emociones, en mis sensaciones. Como por inercia me enlazo a él y se empiezan a generar desfiguraciones de apego, desfiguraciones de relación. Empiezo a confundir si quiero a esta persona, si tengo alguna identificación distinta, si empiezo a verla de una forma diferente, o si empiezo a creer que necesito estar en ese lugar, que necesito obtener ese objeto. Ese es el efecto velcro. En otra metáfora es el me doy cuenta que este lazo del que me sostengo ya no tiene la misma firmeza para darme contención y seguridad. Y por no caerme, por no dejarlo, por no soltarme de ahí, busco otro inmediatamente y me sujeto a ese otro. Obvio, es un proceso inconsciente. No es necesidad afectiva necesariamente. Es la necesidad de soltar un afecto para enlazarme a otro. Y tiene que ver con algunos montos de emoción, de sensación, de afecto. Sí, sí tiene que ver, pero no es por desapego o por generar un nuevo apego. Es porque la energía de retribución psíquica tiene que tener ese flujo constante. Pongámoslo en esta dimensión. No es que necesite más afecto, también es un hecho que a nadie le sobra el afecto, pero sí en un aspecto un poco de restablecimiento narcisista, que ojo, el narcisismo no necesariamente es malo, para ese restablecimiento y para que mi narcisismo funcione con toda la energía que requiere para sus exigencias de la realidad, necesito un monto específico. Entonces acá lo estoy teniendo, pero ese narcisismo me está exigiendo que ya no estoy obteniendo, al menos aquí, lo que yo creo que necesito. Por eso, por efecto velcro, me enlazo a alguien más. E incluso en algún momento, sin necesariamente desengancharme de este, me estoy enganchando a este otro para obtener eso que acá me hace falta. Pero como energía para el narcisismo. Entonces, el efecto velcro me ayuda a restablecer esas energías, esos depósitos afectivos que tenían algún tipo de fuga, que se estaban malgastando. Es narcisistamente esta postura. No tiene que ver con heridas de la infancia, con falta de afecto de las figuras que tengo. Tenemos claro que no todas las personas que tienen una ascendencia, afecto hacia mí, me pueden dar la misma cantidad de afecto, el mismo monto emocional todo el tiempo. Yo tampoco lo puedo hacer por los demás. Pero de eso no lo entiende el narcisismo. Esa es una cuestión consciente. El saber que no puedo darle todo el tiempo el mismo afecto a las cosas ni a las personas. Y también saber que no todas las personas me pueden dar el mismo afecto con la misma intensidad y de las mismas formas todo el tiempo. El narcisismo no lo entiende. Entonces entra en operación en el efecto velcro para recuperar, para obtener y para engancharme a un proceso, a un vínculo, a un objeto, a una persona que le pueda extraer esa energía que me falta. Entonces voy transitando y son momentos, son disparos. Hay algún factor que lo detona y me destapa y me despierta esa tendencia. Entonces me estoy despegando de una cosa, pero es inmediatamente que me tengo que enlazar a otra. Por eso hay engaños de sustitución. Y esa idea de que un clavo saca otro clavo o de que transito de pareja en pareja, de amigo en amigo, de que hoy quiero salir y que mis dos amigos más recurrentes no quieren salir y ando buscando y un tanto neciamente en mi lista de contactos con quien salir, o que necesito un beso o que necesito una caricia y busco a alguien que me lo dé, aunque no sea necesariamente alguien a quien yo le demande realmente que lo quiera. Es el narcisismo que me está pidiendo esa retribución afectiva que por algo no estoy teniendo.
Entonces, es ese momento en el que me doy cuenta de que alguien me es atractivo, me es atractiva, pero es un alguien que ya había estado en mi cotidianidad y que nunca se me había hecho atractivo, atractiva. Y que lo pienso, me despejo en otras cosas y vuelve a ese lugar que tenía y deja de ser atractivo y deja de ser atractiva. Ahí lo que apareció es ese efecto velcro, ese microinstante en el que alguien o algo se vuelve una opción a elegir. Ahí operó el efecto velcro, ese instante pequeño en el que una cosa, un objeto, una persona cambió de posición, de ser alguien dentro de la otredad, de mi campo de otredad, a ser un intento de tú, alguien con quien quiero algo, alguien a quien le demando a alguien, algo, alguien con quien voy a pretender que se satisfaga un poco mi pulsionalidad. Eso es el efecto velcro. No avisa, irrumpe, de repente se vuelve un tanto caótico y problemático porque puede detonarlo alguien que tiene un lugar de imposible, un lugar de inaccesible, más allá de que tenga una relación o que esté con alguien más, es porque no entra en una dimensión de una relación, al menos no en la forma en la que se está tejiendo, porque no logras identificar qué es. Simple y sencillamente, ese instante que detonó esa falta, esa necesidad, esa tendencia a restablecer la energía que el narcisismo necesita, ahí encontró un destino. Estaba algo, esa tensión, esa afectividad, ese vínculo tenía las tenazas vivas y estaba buscando en dónde enlazarse, hasta que encontró ese objeto que fue aleatorio, así mismo pudo haber sido una persona, que una actividad, un lugar, que un objeto, y se enlazó ahí. ¿Sí? No es por el objeto, no es por la situación, es por la evocación que destapó en mí esa tendencia a enlazarme en algo, a enlazarme en alguien. Y esto, como mecanismo que se repite, que se reproduce y que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, es lo que genera tipos de apegos. O alguna formulación de apego en la que estoy buscando y encuentro ese engancho y no me gusta, y lo encuentro en otro lado y no me agrada, y lo encuentro en otro lado y no me satisface. Entonces, cuando ya entra alguien en una formulación o algo en una formulación de sí poder construir un vínculo, de sí poder construir una relación, ahí es donde se vuelcan todas esas fallas de intentos de retribución afectiva, en donde todo eso opera para generar un tipo de apego. Estos apegos de moda que ahorita se está hablando mucho, del apego ansioso, del apego evitativo y demás. Es por esa acumulación de momentos en los que el efecto velcro te enlazó algo. Y como era algo situacional, algo meramente accidental, un fenómeno causal de procesos individuales, que se le puso en un instante una exigencia a algo, una dimensión idealizada a algo, a alguien, que obviamente no lo retribuyó, no llegó esa energía al narcisismo, ¿sí? El narcisismo no se dio cuenta que no era ahí donde lo iba a obtener. Entonces se acumulan, se repiten y van siendo sumados un tipo de apego, un tipo de dependencia, ahora sí, de vinculación. A medida de que se acumulan esas fallas, van complejizando la siguiente formulación de relación. Y entonces por eso cada vez me va a costar más trabajo vincularme ahora sí en un plano relacional con alguien, con algo. Pero es por la acumulación de esos momentos de efecto velcro que estuvieron en mí y que no lo supe transitar y que no supe evitar o contener, hasta cierta forma reprimir esa manifestación de efecto velcro. Entonces, sí, necesariamente tiene que operar en mí un tipo de represión específica para que el efecto velcro no acumule esos ciclos de falla en la fractura, de falla en la vinculación con algo que no era. ¿Sí?
Entonces, se acumulan las fallas en eso que no era y van estructurando en mí una serie de vacíos que van a ser inllenables. Si de por sí nadie será un paquete completo, nadie llenará un vacío, nada ajeno a ti llenará un vacío. Esto nos ayuda a restablecer esta cuestión. El afecto velcro es inevitable. Es como el no reaccionar con un cierto impulso de brinco cuando hay un sonido estridente. Cuando algo intempestivo altera mi equilibrio sensorial. Un sonido fuerte me hace que brinque. Es un acto reflejo. El efecto velcro es un acto reflejo que no va a permitirte, ¿sí? O más bien que no puedes evitar y que hace que estos disparos sean un intento fallido de vínculo. El efecto velcro siempre va a ser un intento fallido de vínculo. Y sobre todo es porque ese intento de vínculo se dirige hacia un objeto que no es, más allá de lo que ya se dice en la teoría del psicoanálisis, de amar es depositarle a algo a quien no es, y que ni siquiera te lo pide, y que cuando lo tienes para ofrecerlo, ya no es a quien se lo estabas dando, a quien se lo habías proyectado a dar. Ese juego de palabras muy lacaniano, ¿sí? Pero entonces el efecto velcro es todavía el principio más básico de eso. Soy yo quien necesito esa retribución narcisista. Y no me importa en cierta instancia de quién lo recibo. Es como una tendencia casi onanista, de que no importa lo que sea que me retribuya ese reconocimiento, y lo atiendo para ver qué pesca, para ver qué cae, con tal de que se me alimente ese narcisismo en falta. Entonces, a medida de que ese narcisismo está tendiendo más y más y más, y la repetición es más y más constante, acumula tensión y pone una exigencia cada vez más insostenible, más imposible, más inalcanzable para establecer un vínculo. Se puede entender que una relación y la retribución afectiva que me da una relación es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días. Pero si traigo esas cantidades exorbitantes ya de fallas por efectos velcros que me han aparecido en mi vida, pues la cantidad de expectativas y de fantasmas de vacío que voy a tener que resarcir en una relación, construyéndola en esa constancia del día a día, de estar alimentando el afecto, van a ser imposibles, más allá de lo ya imposible que es el amor. Muchas gracias, espero sus comentarios.